Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estados Unidos alertó a todos sus ciudadanos salir de Venezuela antes de que sea tarde. En los últimos días, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar tan pronto como sea posible Venezuela, aprovechando la reanudación de los vuelos. La embajada norteamericana en Caracas, que opera solo de forma virtual, aprovechó la oferta limitada de vuelos para pedir a sus ciudadanos que salgan de Venezuela. Las autoridades de los Estados Unidos recomendaron a sus ciudadanos que abandonen cuanto antes, aprovechando la reanudación de vuelos y las conexiones aéreas a varios países, ya que ha recordado que la asistencia diplomática en el país sudamericano sigue estando limitada. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció el 2 de noviembre la reanudación de los vuelos hacia y desde República Dominicana, México, Turquía e Irán, de tal forma que el resto de las restricciones aéreas adoptadas por la pandemia seguirán en vigor en principio un mes más. La embajada norteamericana en Caracas, que opera solo de forma virtual, ha aprovechado esta oferta limitada de vuelos para pedir a los ciudadanos de Estados Unidos que salgan de Venezuela tan pronto como sea posible, o bien volver a Estados Unidos a contactar con una representación diplomática en el país de destino. La embajada recordó que la frontera terrestre con Colombia permanece cerrada y advirtió a que cruzarla de forma ilegal podría suponer desde multas y arrestos o un mayor riesgo a la seguridad, lo que incluiría también el posible secuestro realizado por los grupos irregulares que trabajan en el sector de la frontera entre Venezuela y Colombia. La reanudación de los vuelos de Venezuela desde y hacia 4 países son México, Irán, República Dominicana y Turquía. Las primeras rutas comerciales que entrarán al país tras permanecer los aeropuertos cerrados desde el pasado 12 de marzo por la pandemia. El INAC publicó un breve comunicado en el que asegura que los aeropuertos del país permitirán operaciones aerocomerciales a esos 4 países que califica de hermanos. El INAC informa el cierre de los aeropuertos para los vuelos internacionales que ingresen por prevención de COVID-19, exceptuando las operaciones aerocomerciales entre República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos, como dicen, de Turquía, República Dominicana, México e Irán. El pasado 16 de octubre, Maduro anunció que para diciembre Venezuela ya tendría vuelos operativos de República Dominicana y México, además del vuelo directo de Turquía. El pasado 12 de octubre, el INAC venezolano prolongó por 30 días más, es decir, hasta el 12 de noviembre, el cierre de los vuelos ante la pandemia, una medida que entró en vigor desde el 12 de marzo. En esta prohibición quedaron exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo humanitarios, repatriación de aquellos autorizados por la Organización de Naciones Unidas, así como los vuelos de carga comerciales. Por supuesto que mantenerse en Venezuela no es nada seguro para nadie. La situación de la crisis económica ha provocado el auge de la delincuencia, pero adicionalmente a eso existe, por supuesto, la carencia de servicios de todo tipo: agua, luz, comida, medicamentos. Eso no se ha resuelto y eso no se va a resolver mientras Maduro continúe en el poder. Por supuesto, siempre hemos dicho desde este canal que el camino hacia la solución de Venezuela es las acciones de fuerza. No obstante, ahora, con los nuevos resultados de las elecciones de los Estados Unidos, es poco probable que sean los Estados Unidos precisamente los que vayan a colaborar, ¿o no? Eso es una interrogante muy interesante también que ha sucedido en los últimos días. ¿Será posible que el gobierno de Donald Trump, en una acción final antes de concluir su mandato concluye en enero, el 20 de enero precisamente, antes de concluir su mandato, pueda tomar alguna acción en contra de la dictadura madurista, acción que de una vez por todas logre la libertad, la liberación de Venezuela?
Realmente las probabilidades son muy bajas. Sin embargo, nada está dicho en materia de política o de geopolítica internacional, tomando en cuenta las nuevas decisiones democráticas de un pueblo como es el pueblo de los Estados Unidos. Pero no nos olvidemos que Venezuela también supuestamente se va a embarcar en un proceso electoral para renovar a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre, y frente a eso tenemos a una presidencia interina, a una presidencia encargada a la cabeza de Juan Guaidó, que está realizando una consulta popular para unificar los criterios en procura de rechazar estos comicios electorales que por supuesto van a fenecer el mandato de la actual Asamblea Nacional y por supuesto también el mandato del actual presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces, veremos qué es lo que sucede. Por supuesto, el tablero de ajedrez de la geopolítica internacional no está definido porque las jugadas pueden ser totalmente sorpresivas en cualquier momento. Sin embargo, las probabilidades de que se den acciones de fuerza ahora con un Joe Biden ganador de las elecciones y prácticamente en los hechos y por lo que se ve hasta el momento prácticamente ya nuevo presidente de los Estados Unidos a partir de enero de 2021, es probable, muy poco probable en todo caso, que se generen acciones de fuerzas apoyadas por los Estados Unidos. Los demócratas no tienen esa tendencia, no lo han hecho en los últimos años en la historia y por tanto es poco probable que Venezuela reciba un apoyo real en esta oportunidad que tenga que ver con las acciones de fuerza. Es más probable y es altamente seguro que el Partido Demócrata a la cabeza de Joe Biden en la presidencia realice acciones de entrega de ayuda humanitaria, entrega de recursos y más recursos en favor de la oposición venezolana, del pueblo venezolano, tal vez del gobierno encargado de Juan Guaidó. Es más probable que Biden utilice este mecanismo, un mecanismo de entrega de recursos económicos, porque sabemos que no va a cambiar nada tampoco en la política estructural de los Estados Unidos. Maduro está sancionado, Maduro está siendo investigado, Maduro tiene recompensa de los Estados Unidos, eso no va a cambiar. Biden va a seguir con esa política. Lo único que hubiera sido diferente tal vez con un gobierno de Donald Trump es la realización de una intervención. Y eso es obviamente lo que siempre hemos dicho que va a ser el punto final de determinación de la libertad de Venezuela. Ahora con Biden esa situación ya no se va a dar. Yo particularmente lo veo demasiado improbable, prácticamente imposible. Pero Venezuela va a encontrar el camino de la libertad, ya sea a través del TIAR o ya sea a través de la sublevación misma del pueblo venezolano. Porque Maduro sigue con las mismas actitudes de siempre. Hoy, por ejemplo, recibió con honores al canciller iraní. Por supuesto, para estrechar lazos de tipo comercial y esos mecanismos que se han estado utilizando por parte de la dictadura madurista y de la dictadura teocrática de Irán para eludir las sanciones de los Estados Unidos y hacer llegar combustible carísimo, por cierto, de mala calidad también hacia Venezuela. Y por supuesto eso lo único que genera es más transgresiones de los derechos humanos, como aquellas que se producen contra los pueblos indígenas en las áreas del sur de Venezuela y que demuestran que nadie está exento de las transgresiones que realiza la dictadura madurista. Por eso los pemones están huyendo ya en cantidades de centenares hacia el Brasil. Y por supuesto eso no va a cambiar mientras Maduro siga en el poder. Mientras Maduro siga en el poder, la situación de la transgresión de los derechos humanos se ha visto evidente y eso el día de hoy la Corte Penal Internacional ha determinado que existen serios indicios de transgresiones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad realizados por la dictadura madurista. El fiscal chavista Tarek William Saab viajó a La Haya para intentar impedir que el tribunal avanzara. Sin embargo, la fiscal de la corte, Fatou Bensouda, le dijo que ya prácticamente lo había hecho, avanzó en el proceso, avanzó y existen fundamentos razonables para creer que la dictadura madurista ha cometido estos crímenes de lesa humanidad. La fiscal, que ya habría recibido serias críticas por parte de muchos políticos y muchos activistas de los derechos humanos a lo largo de todo el mundo, incluso en Europa,
dijo que se tuvo que avanzar porque los fundamentos están claros. La dictadura madurista tiene serios indicios de ser una transgresora de los derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad, y por eso es que la fiscal Bensouda ha tomado la decisión de ir avanzando. En cuanto a la situación del caso Venezuela 2, la fiscal de la Corte Penal Internacional actualizó a la delegación sobre el estado de la evaluación de la materia en curso de la Fiscalía, la cual tiene como objetivo llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer la presunta conducta que es competencia de la Corte. Saab y Ruiz se refirieron al sistema judicial de Venezuela, al trabajo de sus oficinas, y aseguraron que existe una voluntad de cooperar en el marco del Estatuto de Roma en el trabajo de la Fiscalía. Para ello, el fiscal chavista, el fiscal madurista, el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, invitó a la fiscal Bensouda a visitar a Venezuela. Por último, la fiscal de la Corte Penal Internacional reiteró que ambos exámenes, Venezuela 1 y Venezuela 2, permanecen en estudio con miras a tomar una decisión sobre si se abre o no una investigación formal. Los detalles adicionales incluidos en los hallazgos de la oficina se determinarán en una situación posterior, en un informe posterior, pero ya sabemos que el informe, tanto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son claros y contundentes contra la dictadura madurista. Maduro es un transgresor de derechos, eso no cabe duda, y Tarek William Saab terminó con los crespos hechos, como vulgarmente se dice. Terminó siendo totalmente desairado y totalmente ignorado, porque al final el proceso está avanzando. Así que con esta alerta por parte de los Estados Unidos para que todos los estadounidenses que todavía siguen en Venezuela salgan de Venezuela lo antes posible, estamos esperando, por supuesto, que sea una advertencia para lo que se viene en el futuro en contra de la dictadura madurista. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.